Hola panditas rodantes, bienvenidos al podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro episodio número 16, Activismo desde la sociedad civil. Hoy estamos con Dante Álvarez, él es integrante de Cometa. Así que pandita escuchas, dejemos a nuestro invitado que se presente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dante Álvarez, he sido activista aquí en el Valle de Toluca desde el 2012, soy de profesión arquitecto. Como en mis ratos libres me gustan los juegos de video y escuchar música e ir a festivales. Hoy tenemos un super invitado y para desviar un poquito el tema y quitar los nervios, ¿qué tipo de videojuegos te gustan? Pues me gustan unos videojuegos bien ñoños y hasta eso tienen que ver. Me gusta jugar una versión del SimCity del 2003, donde obviamente nunca construimos autopistas, todo lo basamos en trenes. Y me gusta un juego muy nerd que se llama Civilization, que es del mismo creador que Age of Empires. Y pues sí, soy muy adicto a jugar esa cosa. Muy poca gente lo sabe, pero el hack máximo para SimCity es hacer semáforos, o sea, que la vialidad esté bien. Si tú haces las vialidades correctas y que el tráfico fluya correcto, todo lo demás, la mercancía llega a tiempo, las recolecciones que siempre te penalizan, que es basura y servicios públicos, que es que llegue la policía rápido y los bomberos, porque siempre queman, los Sims siempre queman sus casas, funcionan perfecto. Bueno, es que la versión que yo juego del 2003 sí genera congestionamiento y esas cosas, pero por ejemplo hemos descubierto que funciona más, por ejemplo, plantar árboles o dejar muchas áreas verdes entre las zonas construidas y de esta manera salen los rascacielos más rápido. Y creo que hasta donde tengo entendido, el fin del SimCity es como que funcione, pero hacer los rascacielos es como el hit, ¿no? Así que... Ajá, porque luego se ve tu ciudad toda así futurista, bien pro. Y sí, la gente es súper feliz. Ahí ves como les pones un parque y toda la cuadra se pone feliz. En cuanto les pones el parque, detonas el crecimiento, sí, ¿no? Entonces, hemos logrado hacer rascacielos solamente con transporte público y parques. Y finalmente el simulador, pues, nos da una idea de lo que se puede hacer en la vida real. Correcto. Sí, SimCity es muy bueno. Siempre se jugó, era muy típico en la universidad. Bueno, más o menos en qué proyectos o desde tu visión, ¿cuáles son los proyectos más emblemáticos sobre los que has trabajado o has estado involucrado aquí en el Valle de Toluca? Hemos trabajado desde varios proyectos, desde las colectividades. Hemos sido voluntarios en varias acciones ciudadanas. Desde el 2013, por ejemplo, estuvimos impulsando el tema de transporte público. Ahí, con la participación ciudadana en aquel entonces, logramos meter el tema de las cámaras de seguridad en las unidades. Por eso nos enteramos luego de las golpizas en las combis. Bueno, esa fue una propuesta que sale desde la resistencia estudiantil o ciudadana en el 2013 al Tarifazo. También acá en el Valle de Toluca se logró renovación de algunas de las unidades. Nosotros, por ejemplo, a partir de la movilización estudiantil, se logra el Potrobús en este mismo movimiento, ¿no? Y el Potrobús, que intentó ser boicoteado por los transportistas en aquel entonces. Más adelante, por ahí del 2015, nosotros, 2014, participamos en la redacción de la Ley de Movilidad del Estado de México. En aquella, que tiene sus potencialidades de mejora, metimos la pirámide de prioridad peatonal, pirámide de prioridad en el espacio público, que es peatonal, ciclista, transporte público, luego transporte de carga, al final autos. Esto pues lo hicimos, si lo hicimos en 2015, lo hicimos 7 años antes que la federación, ¿no? Y ya nosotros desde la participación ciudadana lo metimos a la ley. También metimos el inicio de la transformación del transporte público. Esto es que se empiecen a retirar las concesiones de los chimecos que actualmente operan en todo el Valle de México y el Valle de Toluca, quitarles esas concesiones y empezar a dar concesiones por corredor, por así decirlo, de Mexibus de mediana y alta capacidad. Entonces, ese es detuvimos la entrega de concesiones y propusimos la transformación, que está en la ley, pero todavía no se ha ejecutado, ¿no? En la vida real. Eso fue lo que hicimos en aquel entonces. Más adelante, por ejemplo, hemos colaborado en otra iniciativa que se llama Soñemos Toluca, donde con estudiantes, académicos, hemos propuesto escenarios de transformación para la ciudad de Toluca, de este cambio de paradigma del espacio público, ¿no? De ciudad enfocada en los automóviles a empezar a enfocarnos en áreas verdes, áreas peatonales, áreas ciclistas. Y con esta iniciativa, pues hemos empujado, por ejemplo, el cambio que hubo en la Plaza de los Mártires. De hecho, esa fue nuestra publicación más exitosa. La hicimos un año antes de que se anunciara la obra. Esta publicación fue incluso likeada por el secretario de Obras Públicas. Uh-huh. Y si bien, pues, la propuesta que ellos hicieron es diferente, sí es un antecedente. Esa publicación llegó a 500,000 de habitantes, que es una cuarta parte de la ciudad de Toluca. Entonces, tuvo una validación social.
Y pues posteriormente se ejecuta la obra. Obviamente no nos dan el crédito, pues tampoco lo necesitamos, pero pues sí ha sido parte como del empuje, ¿no? Y de este modo también, por ejemplo, por medio de Soñemos Toluca también hemos logrado parques, por ejemplo, en Metepec. Si logramos ahí un parque de bolsillo. Y por medio de presión hacia los municipios, por ejemplo, hemos logrado que sobre su misma publicación que hacen de sus calles mal hechas, les ponemos árboles o ampliaciones de banqueta y posteriormente la ejecutan con base en nuestra corrección. Entonces, aunque son publicaciones de Facebook, se han tenido repercusiones en la vida real en algunos municipios. Sí, es lo que hemos notado, que muchas veces ustedes, por el conocimiento que tienen, hacen la reformulación del área o del espacio que tienen y, como dices, transforman el espacio actual y meten los árboles, meten el render total final de cómo se vería y cómo podría ser si se pusieran los espacios correctos, y se ve bastante bien, la verdad. El problema de las calles, en general, aquí en Toluca y en todos los municipios, y en general a nivel nacional, es que las personas que diseñan y construyen calles no están preparadas profesionalmente para esto. Entonces cometen muchos errores. Sí. Generalmente lo que hacen es como dejar lo más que pueden a carriles motorizados y lo mínimo que queda banquetas, cuando debería ser al revés. Dejar las banquetas al máximo y el número de carriles motorizados hacerlos con respecto al espacio restante. Entonces, todo su paradigma, sus criterios están totalmente errados, y aunque se les ha denunciado literalmente o dicho literalmente a los directores de desarrollo urbano de varios municipios, tienen mucha vanidad y soberbia y piensan que por tener el puesto tienen derecho a hacer esas tonterías que hacen, ¿no? Entonces, de hecho, muchas de esas obras en cualquier municipio podríamos auditarlas y se les podría meter por oficio, ¿no? La Contraloría de los errores que están cometiendo contra las normas, ¿no? Que, por ejemplo, las banquetas mínimas, que muchos, en todos los municipios ejecutan banquetas de 60 centímetros, cuando en el Código Administrativo del Estado de México te dictan, ¿no? Que deben ser de 1,5 metros, de 3 metros en calles prioritarias. Y este error contra la norma lo cometen varios, no solamente los directores de desarrollo urbano de obras, sino a los alcaldes al validar también estas obras. O así también, por ejemplo, esa misma banquetas mínimas inaccesibles para personas con discapacidad. Esto va en contra de la ley federal, que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? Entonces, inclusive con un voluntario que conozca leyes, se podrían meter amparos a los municipios precisamente por no respetar ni la norma estatal ni la norma federal. Mira, qué interesante, porque justamente nosotros traíamos el proyecto de aquí en la localidad. Recientemente rehicieron varias banquetas porque tienen el proyecto de hacer Pueblo Mágico Lerma. Entonces tienen que hacer varias modificaciones para que les den la mención y pueda venir dinero federal. Y en varios lugares la banqueta está súper pequeña, que no cumplen la norma. Y nosotros queremos hacer el video, lo tenemos pendiente, pero ahora que nos dices también, a ver si después nos echas por ahí un consejo de cómo hacerlo de manera legal para, como dices, meter un amparo y justamente tener las evidencias y que se pueda hacer algo, porque si hay secciones de aquí del centro que están bastante precarias y la banqueta es nueva. Y es obra nueva, exacto. O sea que aunque tenemos nuevas normas, tenemos criterios, tenemos manuales, sin embargo, quienes construyen esas calles siguen haciéndolo desde su ignorancia. Y este problema lo hemos visto en varios municipios. Alguna vez hablábamos con la directora de Desarrollo Urbano de Metepec y le explicábamos precisamente esta necesidad de banquetas amplias y quitarle espacio a los autos para dárselo a los peatones. Y su respuesta es que la gente que tiene camionetas requiere espacio para estacionarse para bajarse a la tienda. Obviamente ella lo está viendo desde su posición privilegiada de tener una camioneta y circular en Metepec y no importándole el área peatonal. Y son comentarios lamentables de la gente que está tomando las decisiones sobre el espacio público. Y sí nos ha pasado, porque nosotros también hemos tenido por aquí algunos encuentros con gobernación, que es de nuestro municipio, y cuando te pones a discutir con la gente, el director de movilidad del área, sí te llevas unas respuestas bastante increíbles que sí dices, wow, o sea, como mencionabas, las personas que están en esos cargos realmente no tienen los conocimientos necesarios para estar ahí, y por eso muchos proyectos terminan como terminan. Y la otra es que hemos arrastrado esta idea de mover vehículos en lugar de mover personas. Entonces, eso te lleva a diseñar casi toda tu infraestructura en lo que acabas de mencionar. ¿Cómo muevo más rápido o de manera más eficiente más vehículos? Lo cual es un problema, porque lo que deberíamos de mover es a la gente. ¿Tú cómo ves o por qué que es lo que nos han preguntado mucho y qué bueno que vienes para conocer tu opinión? ¿Por qué crees que, el transporte de este lado del Valle de Toluca es tan caro y 2, tan deficiente?
¿Cuáles crees que son? Sé que es largo, pero nos gustaría saber tu opinión. El transporte en el Estado de México, vamos a partir de que tenemos una de las tarifas más altas a nivel nacional. Ahorita, estos últimos meses han estado subiendo un poco más al norte, en el Bajío. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo la tarifa más alta del centro del país, solamente después de las economías norteñas de Baja California y Nuevo León. Sin embargo, la calidad de los servicios que se ofrecen acá es por mucho inferior. También Toluca, dentro de las principales 15 ciudades más grandes del país, es la única que no tiene un sistema de transporte público masivo. Y pese a que el Estado de México es, después de Ciudad de México, la entidad que más PIB da a la federación, y también la entidad que más población tiene la federación, es de la que menor recibe inversión. Todo el área metropolitana del Estado de México, que colinda con la Ciudad de México, no tiene tanta inversión como la que requeriría por el número de población que tiene. Y sin embargo, todas estas concesiones pues la tienen caciques y empresarios transportistas que tienen gran poder fáctico en la política pública. Entonces, la relación que hay entre el poder de facto y los políticos es lo que tiene el transporte público secuestrado. Y lamentablemente lo que hemos aprendido es que esta no hace distinción de partidos. Tanto el viejo partido de Estado como el nuevo partido de Estado, ambos en el Estado de México han buscado apropiarse de este poder fáctico electoral de los transportistas y de su apoyo propagandístico ahora en las elecciones. Mientras por un lado, todos esos años, todas las elecciones, lo que habían hecho los transportistas era recibir más concesiones a cambio de apoyo electoral, y de esta manera llegar a este caos que tenemos ahora de rutas improvisadas, muchos taxis colectivos, etcétera. Ha sido esta consecuencia política, y lo que vemos es que Morena está buscando apropiarse de esta misma estructura para ellos también perpetuarse del poder, cuando lo que tienen que estar es desmantelando estas viejas estructuras, ¿no? Hay dinero. Nosotros hablábamos, por ejemplo, del tema de lo que informa Alfredo del Mazo en sus de gastos. Uh-huh. Es que son cifras de miles de millones de pesos que, ni siquiera uno tiene imaginación para imaginarse esa cantidad de dinero. Con lo invertido en toda la administración de Alfredo del Mazo en construir autopistas, habría alcanzado para construir 10 líneas de trolebús eléctrico, Mexibús eléctrico, sí, tipo basados en costos del trolebús Chalco-Santa Marta. Sí. Habría alcanzado para 10 rutas en los 15 municipios más poblados del Estado de México. Es decir, Toluca, Metepec, Naucalpan, Tlanepantlan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, etcétera. Habrían podido construir 15 corredores de trolebús y reducir sus emisiones, y esos corredores podrían tener ciclovías, banquetas y áreas verdes. Y sin embargo, el gobierno prefirió gastarlo en autopistas a fondo perdido para entregar a concesionarios privados, y esto avalado por la legislatura, por la mayoría de Morena, quien aprobó estos presupuestos. Es totalmente ilógico, ¿no? Uno ni siquiera puede entender cómo abandonan el transporte público que mueve al 80% de la población para darle justamente este dinero, recursos y territorio a concesionarios privados, ¿no? Que además las autopistas y en general toda la infraestructura vial genera más externalidades negativas de las que soluciona. De hecho, soluciona menos problemas de los problemas que recrea. Lo que hacen las autopistas y infraestructura vial es centrifugar el crecimiento urbano y estimular viajes motorizados, lo que a su vez se traduce en mayor contaminación. Toluca, por ejemplo, es una ciudad que pasamos en los años 80 de 500,000 de habitantes. Ahora tenemos, en 40 años, tenemos 2 millones de habitantes, 2.2. Crecimos 4 veces en población, pero en superficie crecimos 26 veces. Fue un crecimiento exponencial. ¿Y por qué crecimos tanto? Justamente por la gran inversión en vialidades. Al gobierno construir grandes vialidades, muchas vialidades, lo que hace es abrir al mercado terrenos agrícolas, terrenos naturales, ciénegas, bosques, abrirlos al mercado para construir, y con los viajes motorizados la gente cada vez se puede ir más lejos. Cada que ellos construyen un distribuidor vial, lo que hacen es lanzar más gente a la periferia. Y de esta manera, Toluca ha ido desmontando áreas naturales. Y cuando dicen, no es que porque somos de las primeras ciudades del país en partículas PM10 de contaminación. Bueno, pues el PM10 es causa del desmonte. Y el desmonte es causa de este crecimiento urbano y los viajes motorizados estimulados por este crecimiento urbano. Entonces, y al final, ¿por qué fue? Pues por construir muchas vialidades. Estamos cosechando los errores de la gente que construyó vialidades en los 80s y 90s. Y el problema es que esto no se ha detenido. Todos los gobiernos municipales y estatales lo primero que presumen es las vialidades que siguen construyendo para seguir acentuando este problema. Entonces, debemos dejar de construir vialidades que realmente no necesitamos, y esa inversión tenemos que llevarla a crear alternativas de movilidad, principalmente el transporte público. Pero, por ejemplo, esos corredores de transporte público podrían ya venir incluidos con ciclovías, áreas peatonales y áreas verdes. Sería un ganar-ganar para todos los usuarios. Literalmente, bajaríamos a usuarios del auto para usar un transporte público más eficiente. De esta manera, bajaría el tráfico también para los usuarios de autos que seguirán usando auto.
la gente que usa transporte público se movería más segura y más eficiente en un transporte estructurado, y a su vez estos corredores de transporte masivo y semimasivo podría traer infraestructura ciclista que podría hacer que más usuarios de coches y más ciclistas puedan moverse de manera segura por las ciclovías. Sería un ganar-ganar con este mismo dinero que ya derrocharon en tonterías. Entonces hay que detener la construcción de las vialidades y de esta manera detener el crecimiento urbano y crecimiento salvaje, en inglés le llaman el urban sprawl. Sí. Detener este crecimiento y empezar a densificar las ciudades para mejorar la calidad de vida dentro de ellas. Sí, claro. Muy buena explicación. Lo hemos tratado también en este podcast del crecimiento desmedido y de estas concesiones a los particulares que todo el mundo conoce aquí. Es un secreto a voces, que todo el mundo sabe quiénes son los concesionarios, cómo se mueven, cómo es muy difícil quitarlos de ahí. Pero, y en tu opinión, ¿cuál serían las vías para lograr esto? O sea, ¿cuál sería la ruta a seguir para detonar que la sociedad empiece a darse cuenta? Porque a veces eso es difícil, como que estamos tan metidos, nos tienen tan metidos en las necesidades de, mira, ve, trabaja, hicimos unas maquinitas de haz lo mismo siempre, ve, trabaja, regresa, vive todas las chelas y repite todos los días. ¿Cuál sería como que el camino en tu visión y tus palabras para romper todo eso? Bueno, pues nosotros desde la participación ciudadana hemos logrado algunos avances, por ejemplo, en materia legislativa. Aparte de la Ley de Movilidad de 2015, hemos logrado, a partir de acciones ciudadanas directas, por ejemplo, presupuestos. Logramos el fondo para ciclistas y peatones. Lo hicimos a partir de una pinta que hicimos frente a Palacio, que fue respaldada por colectividades en todo el Estado de México. Más adelante fue adoptada por un diputado, por ejemplo, de Ecatepec, el diputado Brian Tinoco, quien toma la iniciativa y mete que el 1%, que además es muy poco, sea para ciclovías en el Estado de México. El presupuesto fue autorizado por la legislatura, pero luego, por ejemplo, llegamos a este tema, ¿no? Que no fue ejecutado por el Poder Ejecutivo, por la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, hemos creado los antecedentes. Por ejemplo, en el tema de transporte público también, esto de que cambiar esas concesiones por corredor es el antecedente para que empiecen a evolucionar a un sistema estructurado como el que realmente merecemos. Y esto ha sido a partir del empuje ciudadano y a partir de las coyunturas. Por ejemplo, con la colaboración, participación en NOA Tarifazo Domex en el 19-2020, impulsamos junto con los activistas el tema de las tarifas preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad. Sí. Estas propuestas fueron tomadas por la legislatura, por varios legisladores. Sin embargo, de esos diputados guindas, traidores al pueblo, en lugar de buscar dar las tarifas preferenciales a grupos vulnerables, a las personas de la tercera edad y que tienen problemas económicos, que son los usuarios del transporte público, buscó usar esto como excusa para entregar dinero público a los empresarios transportistas que se benefician con el modelo hombre camión. Este dinero iría directo a sus bolsillos, de las arcas del Estado a los bolsillos de los transportistas, y no traería ningún beneficio ni al usuario del transporte público ni a los operadores de esas empresas que lamentablemente por su condición de improvisación no tienen prestaciones laborales ni jornadas mínimas de ley. Claro. Entonces es premiar a empresarios que operan mal con dinero público. Entonces, aunque tomaron la idea de las tarifas preferenciales, lamentablemente usarla como excusa para fortalecer y perpetuar el caos de transporte público que hay en la entidad es un error, y es un error que se les ha señalado, y señalarles este error ha sido la causa de que, por ejemplo, esta iniciativa ha sido mandada a la congeladora. En este año, que estamos en el 2023, estamos en un momento de coyuntura, ya que tenemos varias situaciones. La primera es la elección para quién tendrá el gobierno del Estado de México la siguiente administración. Y segundo, a finales de año va a haber seguramente un incremento de las tarifas de transporte público que afecta al grueso de la población. Y entonces estas dos coyunturas deben permitir que haya un empuje ciudadano que transforme las realidades de las condiciones del transporte público del Estado para, obviamente, la mejora. Se tiene que este impulso aprovecharse para hacer los cambios políticos que se requieren. Y lamentablemente los políticos de todos los partidos solo están cobrando salarios y calentando su silla. Sin embargo, la verdadera agenda, el verdadero impulso viene de la ciudadanía, que es quien está buscando los cambios. Sí hemos notado que la verdad ya la ciudadanía está súper harta. Tan es así que movimientos como Masa Crítica, No al Tarifazo y muchos otros han estado tomando bastante fuerza porque, como dices, ya basta, es demasiado, es un exceso en el cobro del transporte, está súper mal operado.
obviamente hay inseguridad, o sea, tiene demasiados problemas y justamente este año es un año importante por el cambio de gobernación que tenemos para todos los escuchas. Este año tenemos elecciones aquí en el Estado de México y desafortunadamente yo no veo cómo ninguna de las dos precandidatas más fuertes pudiera representar realmente un cambio real. ¿Tú ves que pueda más o menos hacer algo cualquiera de las dos? Porque no he visto a alguien más que tenga fuerza además de estas dos personas. Cualquiera de las dos candidatas, en caso de que llegaran a ser gobernadoras, podría hacer cambios. Sin embargo, hasta la fecha no se han posicionado ni al tema de transporte público, ni al tema de movilidad, ni al tema de contaminación. Sí. Y lamentablemente eso no es lo que les da votos, ¿no? El caso del viejo PRI, a las clases medias las compraba construyendo distribuidores viales que generaban esta problemática, y a las clases más populares con despensas y ahora con sus tarjetas rosas. Sí. Lamentablemente, para los partidos políticos, los usuarios del transporte público no son porque ya ni siquiera hablamos de proselitismo, ya los ven como un mercado de votos. Lamentablemente, no han buscado los políticos, a partir de propuestas al transporte público, hacer promesas de lo que pudieran ejecutar. Lamentablemente, nosotros vemos de las dos propuestas, por un lado, el PRI gobierno, aún teniendo la ley de movilidad del 2015 y pudiendo hacer la transformación porque tiene los presupuestos necesarios para poder... Yo no digo que de la noche a la mañana que haya va a tardar, 30 rutas en Toluca, 30 rutas de Mexibus, pero haciendo una por año, en 12 administraciones tendríamos 12 líneas, ¿no? Que sería más o menos lo que lleva León, que inició en el 2001. Sí. Entonces... Por presupuesto, no es el problema. El problema es la voluntad política. Entonces, PRI gobierno no ha tenido la voluntad política en estos 80, 90 años que llevan en el gobierno del Estado de México. Y por otro lado, lo que vemos de las propuestas de Morena es que justamente los políticos que están a cargo de las políticas de movilidad de este partido tienen una visión muy, muy retrógrada de seguir usando a los líderes transportistas y a los transportistas justamente para esos fines electorales. En lugar de pensar que la reforma, la verdadera transformación del Estado de México, del medio ambiente, del tráfico, de la contaminación, podría venir justamente de ordenar a esos transportistas, y en ninguna propuesta de la legislatura, en ninguna propuesta de hecho, de ninguna de las bancadas que hay ahorita, ha habido mejoras. Realmente, las propuestas que han venido del partido Morena hacia el transporte público, lejos de mejorar la situación, parecería que lo que buscan es empeorarlo, pero por seguir con la vieja tradición del viejo partido de Estado, ¿no? Sí, y eso nos sorprende porque nosotros estamos seguros que la persona que se aviente ese show va a ser una pelea gigante, pero estamos seguros que tendría bastante apoyo de la sociedad civil porque son luchas que se han venido medio cociendo desde hace bastante tiempo, solo que mucha gente, la verdad es que no es fácil seguir en la lucha, es desgastante, es pelearte a veces con gente muy necia y al paso del tiempo, pues se va desgastando y mucha gente termina por decir, mira, ¿sabes qué? Que luchen los que siguen, yo ya me cansé un poco, yo le paro aquí y que sigan otros. La parte de la ley en cuanto a las emisiones de contaminación, partículas PM2.5 y PM10, también es muy interesante porque muchas veces cuando en CDMX hay contingencia, que nosotros estamos súper pegados, en Toluca no tenemos, y eso es porque aquí no tenemos definido justamente estos lineamientos de cuándo vamos a entrar en contingencia y cuándo no, o están muy altos. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, nosotros tenemos una campaña activa actualmente con el tema de la contaminación. Deja que te corrija un poquito. Sí existen lineamientos en el Estado de México desde el 2019. Ajá. Sin embargo, estos lineamientos deberían estar basados en la norma mexicana, en varias normas mexicanas, y el gobierno del Estado de México no está respetando la norma mexicana. Por darte unos ejemplos, tenemos 3 medidas de contaminación, básicamente que es el de la Organización Mundial de la Salud, que es a nivel global, sí. Y luego viene la norma mexicana y finalmente viene lo que aplica el GEM. Por así decirlo, en partículas PM2.5, en contaminación del aire, las partículas PM2.5 vienen de la quema de combustibles fósiles. Es correcto. Carbón, gasolinas, diésel, también de las fábricas. En ese, por ejemplo, el PM2.5, según la OMS, el máximo que debería haber es 25 micras por metro cúbico. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Lo que dice la norma mexicana es que debe ser 41 micras por metro cúbico.
y para el gobierno del Estado de México deben ser 75 micras. Es decir, 3 veces más altas las del gobierno del Estado para declarar contingencia. Y lo peor que es aún, que aunque hemos logrado pero es que incluso superado estas, el gobierno sigue sin declarar contingencias porque tiene un par de triquiñuelos. Tienen que, para que pueda declarar contingencias, no importa que a veces hemos cuatruplicado o quintuplicado los límites máximos. Ajá. Como no tenemos los 3 máximos en ozono, PM10 y PM2.5, el gobierno dice que no cumple las características para activar la contingencia. Y a pausa. Y aunque así fuera, ajá, que iniciara la contingencia, para el gobierno del Estado de México, la contingencia es una simple publicación en Facebook que ni siquiera tiene acceso el grueso de la población. Entonces, primero, no declara contingencias conforme a la norma, y aunque lo hiciera, su única acción es una publicación en Facebook que no llega al grueso de la población y sí publican información más abundante en su página de monitoreo. Sin embargo, está en un lenguaje muy complicado está en un lugar inaccesible para el grueso de la población. Pero es que eso es a lo que me refería con que no, si no había normativa. O sea, no hay normativa punitiva como en este caso en CEMEX, multas o... En teoría sí debería haber actividades en contingencia que sería... algunos autos deberían dejar de circular, algunas fábricas deberían dejar de operar, varios operativos deberían empezar para detener vehículos ostensiblemente contaminantes. Ajá. Sin embargo, el problema es que al no reconocer ellos ni siquiera la contingencia, ajá, no hacen ni siquiera estas actividades, ¿no? Y el problema es que pareciera ser que ellos quieren esconder el polvo bajo la alfombra, ¿no? Si no la reconocemos no existe, y si no existe no tenemos por qué tomar medidas. Y una de las medidas que solucionaría el problema de la contaminación es el tema de la inversión en transporte público. Entonces, no hay inversión, y entonces no soluciona el problema si no existe. Entonces, si no reconocemos la contaminación, pues no tenemos por qué hacer ninguna actividad. Sí, claro, porque el 80%, a mí me vuela la cabeza como el 80% del transporte público, si no es que más, no pasaría una verificación real en forma y siguen circulando. Bueno, aún así, no es que los justifique, pero esos transporte público, que es apenas el 0.8 del parque vehicular total, claro, mueven al 80% de la población. Inclusive, aunque todos contaminaran, esos usuarios... Sería menos que lo que ya hacemos en el uso del transporte privado. Así es. O sea, esos usuarios, aunque esos camiones echen humo... Sí, nos queda claro. Son mucho más eficientes a que haya muchos usuarios usando sus cochecitos. Uno circula a veces por las torres cuando vamos en bici o por Toyoca en la ciclovía y ves un montón de transporte privado con un solo usuario. Un solo usuario, exactamente. Es un desperdicio de gasolina, de espacio, de recursos. Hasta la parálisis de la familia. Comprar un auto que va a acaparar un solo usuario. Y el otro problema es que con la apertura del mercado y con la llegada de la inversión extranjera, Kia y todas estas empresas coreanas, las SUVs saltaron, pero durísimo. No la estoy criticando, están bien, están bonitas, está maravilloso, pero su eficiencia es bastante criticable y el gasto energético también es bastante alto. Y de espacio. Y mueves a una sola persona en ese monstruo de automóvil, o sea, es ridículo. Y también los factores de inseguridad, que la gente cada vez compra vehículos más grandes. Claro. Por ejemplo, esos vehículos grandes no permiten ver a niños pequeños que caminan enfrente del auto y es muy frecuente que haya atropellados justamente por estos vehículos tan grandes, ¿no? Que además no son necesarios y que es una cuestión de la cultura gringa de hacer cada vez todo más grande, pero hay que entender que nosotros no estamos en Estados Unidos. Estados Unidos puede gastar en vialidades, autopistas y gastar en grandes autos y mucho combustible porque invaden otros países y le roban sus recursos. Nosotros somos un país pobre que no tenemos la capacidad de hacer eso, entonces estamos copiando el modelo equivocado. Sin embargo, las autoridades, pues, a su vez, están en un paradigma antiguo y este modelo autocentrista de Estados Unidos. Claro, y con esta entrada de estos autos más grandes no te obliga, pero te da la entrada de decir, bueno, necesitamos calles más anchas, estacionamientos más anchos, más espacio, y luego vienen los problemas que tú mencionabas, que el diseño de las nuevas vialidades vienen en función de que estos nuevos autos estén cómodos y que puedan circular correctamente. Esto fue todo un poco más perverso en la época neoliberal. Estamos hablando de los 80s, 90s, en los inicios de la época neoliberal. Ajá. En México apenas había Chrysler, Ford, Volkswagen, Nissan, otro más y ya se acabó. Sí, lo recuerdo. Y la petroquímica era del gobierno. Entonces empezaron primero privatizaron la petroquímica secundaria. Luego empezaron a abrir las fronteras a más ensambladoras de autos. Luego dieron muchos créditos a la compra de autos. Y luego el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos prestaba dinero
Y no nos lo prestaba para hacer proyectos que realmente requiriera el país. Nos lo prestaban etiquetado para construir vialidades, autopistas. Entonces, de esta manera, desde Washington se nos dictó crear este mercado para usuarios de autos. El parque vehicular fue creciendo exponencialmente hasta que ya siendo una población que puede costearlo adicta al uso de autos, liberaron el precio de los combustibles. Fue como la guerra del opio. Primero meten el opio y luego ya que son adictos, luego ya te aplican el costo. Claro, y esas son te juego la moneda de, mira, ¿quieres inversión? Yo puedo invertir en mis armadoras, las puedo meter allá, te puedo dar empleo, bla, 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 dame esto, dame concesión de agua, dame concesión de impuestos, bla, 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 bla. Pero aún así nosotros le estábamos regalando más de lo que recibíamos. Y nos hacen consumir sus autos y vienen las ensambladoras a México y producen en México autos aún de mejor calidad y se los llevan al extranjero y a nosotros nos dejan chatarras que no podrían vender en sus países. Nissan no podría vender sus Sentras en Japón porque no cumplen el estándar mínimo de seguridad. Sí. Por ejemplo, ¿no? Son autos que... O el Gol. En Alemania nunca vas a ver un Gol. Porque sus estándares de seguridad no les permitirían vender esos autos en su propio mercado. Entonces... Las pruebas NSA ni siquiera las pasarían. Exacto. Entonces, estos ensambladores... Fue un juego muy perverso. Y ahora estamos cosechando esto, ¿no? Primero nos hicieron caer en el juego perverso de construir esa infraestructura. Nos hicieron adictos a los autos. Luego liberaron el precio del combustible. No, primero privatizaron el combustible y luego liberaron el precio de los combustibles. Todo esto para hacer que las transnacionales fueran las que ganaran. Y nos dejan a todos la problemática. Nos dejan la contaminación aquí. Las problemas de movilidad, las enfermedades por contaminación, los siniestros viales. Ellos se llevan las ganancias y todas las externalidades negativas las paga la población y ni siquiera los usuarios de los autos. El 80% de la población se mueve en transporte público y no usa autos. Sin embargo, esta población paga con sus impuestos los carriles centrales de Toyoacán, que apenas usan un 15-20% de la población. Literalmente los pobres están pagando el privilegio de unos cuantos. Sí. Y además estos cuantos, acostumbrados a su privilegio, lo ven como un derecho y piensan que es un derecho a tener estacionamiento gratis, combustible barato, el derecho a la velocidad. Ellos piensan que tienen derecho a manejar exceso de velocidad, aunque pongan en riesgo su propia vida y la vida de los demás usuarios de las calles, ¿no? Sí, no, y como dices, sienten como derecho que el Estado te debe de dar lugar para tu auto en tu casa, allá donde vayas, en el supermercado, en las grandes plazas. Si voy a comprar un sándwich, yo necesito tener estacionamiento ahí y es tu deber, Estado, proporcionarme ese espacio público. Y obviamente no existe el derecho al estacionamiento gratis, no existe el derecho a la velocidad, no existe el derecho a matar. Es el tema de la velocidad. Una de las principales causas de muerte en México son los siniestros de auto. Sí. Particularmente en niños y jóvenes. Es la primera o la segunda causa de muerte, según tiene registrado el INEGI. Un bebé es más probable que muera de accidente de auto que de leucemia o otros males propios de los bebés. La violencia vial llega hasta ese grado que literalmente hay mucha gente muriendo por esta causa y sin embargo lo tenemos normalizado. Cuando hace un siglo nadie moría por siniestros viales y ahora es una de las principales causas. Literalmente diseñar y construir las ciudades para los autos es lo que literalmente nos está matando. Si una raza alienígena nos viera, diría que estamos sacrificando seres humanos a las máquinas que además sí se adoran. O sea, sí hay una adoración hacia los vehículos, hacia los motores. O sea, sí hay un culto hasta quizá religioso, ¿no? Que es lo que decían en la guía del autoestopista intergaláctico, la película, ¿no? Que cuando llegó el alienígena, él pensó que la raza dominante eran los autos. Justamente por ese tributo que le rendimos, ¿no? Entonces, sí estamos en una visión muy torcida de la ciudad y sin embargo es la visión más torcida que toda la población tiene normalizada. Yo, como profesor o en algunas pláticas con público, hacemos siempre la encuesta de cuántas personas crees se mueven en auto y la mayor parte de las personas piensan que es el 80-90% de la población. Claro, sí. Pues no, solo es el 20% y ese 20% ya genera el tráfico y la contaminación. Yo no me quiero imaginar que todos se movieran en auto, pero si fuera el 40%, o sea, Toluca no sería la quinta más contaminada de América Latina, seríamos la primera. Claro. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es desincentivar el uso de autos, pero eso es contrario a las reglas de mercado. Ellos lo que quieren es que compremos más autos porque ellos quieren mantener el crecimiento económico a partir de la destrucción del medio ambiente. Claro, porque ellos hacen proyecciones a 5 o 10 años. O sea, yo Chrysler, empresa que tú quieras, armadora, yo hago mis proyecciones a esta cantidad de tiempo. Entonces, yo no me puedo permitir que esto se reduzca. Yo necesito vender más. Y ahí entran todo el mecanismo que platicamos hace rato. Es bastante triste. Ahora, ¿cómo hacemos llegar la información al grueso de la población? Porque tú tocaste un tema muy importante. A veces
el problema más grande es que no podemos informar o no hay los suficientes oídos porque la información es difícil de accesar, por más que la gente piense que hoy en día estamos en la era de la información y que todo el mundo tiene internet, bla, bla, bla. La realidad es que no es así. Tan es así que hacer llegar cosas como el machote de la ley general, bueno, no, la publicación final en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial al grueso de la población es difícil, no es tan sencillo. ¿Cuáles serían los medios para que esta información llegue más masivamente? Híjole, pues nosotros desde el activismo y la participación ciudadana estamos en una campaña permanente de divulgación y difusión tanto de este paradigma de espacio público que pregonamos, tanto de, pues sí, la transformación del espacio público. Tenemos varios niveles. El primero y el más fácil, que es el que tenemos a partir de internet, de las redes sociales, tratar de llegar al máximo público posible. Y además en una campaña permanente de difusión. Pero creemos que es más significativo las acciones en campo, ¿no? La movilización, la protesta, el performance, todo lo que tiene que ver en el espacio público ayuda a catapultar las ideas. Porque aunque sea un puñado de activistas, primero, ante las personas que están en el espacio público, son personas que tal vez no llegarías por medios digitales porque no te siguen o porque no ven tele, etcétera. Te ven en el lugar. Y luego estas personas de voz en voz le dicen a las otras personas de lo que sucedió. Y al ser estos actos públicos significativos, a veces contamos con la suerte de que algún medio se interese con las acciones que realizamos. Entonces, los medios de comunicación nos ayudan también a multiplicar el lenguaje, el mensaje, a otras personas que no llegaríamos por nuestros propios medios, ¿no? Entonces, finalmente, la realización de todos esos niveles de campaña en redes sociales, en campo, aprovechando los medios de comunicación, hacen que el mensaje tenga un mayor difusión. Y de esa manera, pues, llegar a un público mayor. Por así decirlo, en las movilizaciones de No al Tarifazo Domex del 2020, a partir de esta cuestión de las redes sociales y la interconectividad que hay virtual, logramos hacer acciones sincronizadas en Toluca, en Tlanepantla y en esa. O sea, sí, eso estuvo chido. Nosotros participamos también. Estuvo bastante padre. Y entonces, habiendo personas que nunca nos hemos visto en la vida real, solamente a partir de la tecnología es que podemos lograr tener este impacto ya no solamente en una ciudad, sino en varias a la vez. En varias áreas metropolitanas. Y de hecho esa es la idea a la que vamos, ¿no? Seguir creciendo en esta organización y en esta coordinación, pues a nivel estado y pues, ¿por qué no empezar a subir a nivel nacional? Conectar colectivos, ¿no? En ese sentido nosotros abrimos nuestro espacio como Panditas. En lo que podamos aportar siempre estaremos ahí al pie del cañón. Se nos está yendo el tiempo, pero no queremos desperdiciar que has venido desde tan lejos. No es tan lejos, pero sí es lejos. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión o el fracaso de esta idea de que tenía Toluca con Wizy de hacer un sistema de préstamo de bicicletas público? Bueno, yo creo que la idea no fue mala. No siento que haya fracasado. Yo creo que hubo ahí demasiado optimismo, ¿no? El hermano de Wizy es el sistema de bici pública de Jalisco, de Guadalajara. Más o menos se implantó en la misma época y el crecimiento de allá fue exponencial. El de acá sufrió varios sabotajes. Primero con el alcalde Zamora, que de él no entendía nada de movilidad ciclista. Es que ese señor vivía en una burbuja súper extraña y era muy difícil hacerle entender estos sistemas nuevos de movilidad. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Literalmente, Zamora en Cabildo decía que no podía, él quería tomar los recursos de Wizy porque eran recursos federales y quería usarlos literalmente para comprar tinacos y regalarlos a la población. Afortunadamente, como el presupuesto era federal, nunca pudo hacerlo. Lamentablemente, después vino el gobierno de Juan Rodolfo y Juan Rodolfo no anunció, simplemente le ejecutó el presupuesto, no el que operaba, que era federal, sino el burocrático. O sea, no tener personal en el municipio que opere Wizy, pues dejó de funcionar y dejó perder los recursos federales etiquetados para Wizy. Entonces, porque Zamora, antes de que continúe, Zamora hizo este chiste de comprar estas bicis rojas y empezarlas a prestar, ¿no?
Qué bueno. Eso se me hace como lo de menos. Hizo una serie de ciclovías en la zona norte. Ajá. Tan de mala calidad que Ajá. como activistas nosotros ni siquiera las consideramos como ciclovías, ¿no? La que está entrando rumbo a San Pablo Topan y otra por allá por el Tejocote. Ajá. Son tan mínimas y tan horribles, tan peligrosas que pues, ni siquiera las consideramos una ciclovía. Bueno, y luego viene el tema de Juan Rodolfo. Juan Rodolfo también saboteó lo que quedaba de Wizy y le quitó el presupuesto y lo desmanteló. Y esto sin anunciar que fue el error de Zamora. Bueno, creo que la primer falla es sin duda la voluntad política y la ignorancia de estos políticos, ¿no? Ese sería el principal problema, ¿no? Un segundo problema que yo vería sería que se adelantó la bici pública a la infraestructura. Teníamos que tener primero infraestructura y ya una vez teniendo infraestructura, ciclovía. Yo no lo digo para los albañiles o para los repartidores que son los ciclistas extremos. Ellos pues como es que ellos siempre han usado, se han movido desde siempre. Ellos no han esperado a la infraestructura. Ellos no tenían muchas veces otro medio de transporte y tenían que hacerlo porque era así o no te vas, porque simplemente no te daba de otra manera. Pero en cambio las ciclovías ayudan a usuarios menos experimentados, a principiantes, a mujeres con niños, a personas de la tercera edad a moverse con la ciclovía y no van a poder circular entre camiones como otros usuarios más experimentados. Entonces la ciclovía como los Teo. Las ciclovías permiten a esos usuarios usar las ciclovías a las bicicletas. Entonces al no tener una infraestructura real, una red, pues muchos usuarios no iban a poder usar Wizy simplemente por considerar la bicicleta peligrosa. Claro. Entonces, en mi punto de vista, primero era la infraestructura y luego venían ya las bicis públicas. Y no solamente bicis públicas, si tuviéramos ya la red de ciclovías, aparte de las bicicletas, podríamos, por ejemplo, haber scooters o habría más personas en patines o longboards, ¿no? Pero sin embargo, estamos estacionados porque estamos bloqueados porque no tenemos infraestructura y la que tenemos es de mala calidad. La infraestructura más grande que tenemos es la de Toyocan y sin embargo, bajo los estándares actuales, las ciclovías en camellón son inaccesibles y Toyocan tiene los anchos de la red suficientes para meter un carril de ciclovía y sin embargo esto no es considerado por el gobierno y han dicho que quieren construir puentes ciclistas para darle continuidad a la ciclovía del camellón, lo cual sería un terrible error para Toyocan y eso lo han dicho funcionarios. Por ejemplo, otra ciclovía, la de Hidalgo. En el sentido estricto la defendemos y la cuidamos porque además es un logro ciudadano. Ahí reconocemos a Kerem, que fue puerta por puerta convenciendo a las personas de instalar la ciclovía en Hidalgo. Wow. Por otro lado, en aquel entonces Marta Hilda decide ponerla enfrente del portal porque también le daba esta visión a los turistas de que, miren, Toluca es una ciudad de vanguardia que tiene una ciclovía vengan a visitarla en el portal. Pero, por ejemplo, los que están al lado del Teatro Morelos, pues perdona que lo diga, pero es un elefante blanco. Las ciclovías las pones en vialidades donde por la velocidad de los autos tienes que proteger a los ciclistas. Claro. Ahí son vías terciarias que con pacificación no hubiera sido suficiente. Sí. Y sin embargo las pusieron ahí y están siendo subutilizadas porque simplemente ahí no van. Y si tú me preguntas, la ciclovía de Hidalgo no debería ir en Hidalgo. La ciclovía de debería estar en Morelos y debería ir de lado a lado y después unirse con la ciclovía de Toyocan. Entonces tenemos infraestructura de mala calidad. Y la otra, pues el boicot, ¿no? Si ahora tuviéramos la ciclovía de Isidro Favela, que ya tenía presupuesto autorizado por 2 años y ya estaba lista para construirse, habríamos ya tenido la red. Era Colón, Hidalgo, Isidro Favela y ya de ahí conectados a Toyocan. Y tendremos ya una red metropolitana. Sin embargo, pues lamentablemente el alcalde Raimundo saboteó la ciclovía de Isidro Favela. Y en el caso de la de Hidalgo, pues fue la Organización Ciudadana la que hizo un ciclocarril que un tiempo la pintó, de hecho, el gobierno estatal, negociada por los activistas, sí. La pintó hasta el Panteón. El ciclocarril es desde el MUMSI hasta el Panteón. Hasta el Panteón. Maravilloso. Lamentablemente luego la pintura se perdió y nunca hubo confinamiento, pero ya estaba el antecedente y ya tener una red. Entonces, una vez que tengamos concretado una red en todas las vialidades estatales y vialidades principales, una red de ciclovías, entonces ahí sí vamos a tener bicicletas compartidas, scooters, personas de patines, etcétera. Entonces, un error fue que las Wizys fueron prematuras. Fueron demasiado optimistas al implementarla, cuando faltó primero implementar el espacio físico que proteja a los ciclistas. No lo habíamos pensado de esa manera. En primera, porque en esa implementación, la verdad es que yo estaba en la universidad, entonces te preocupas más por comer ese día y las chelas en la tarde que por movilidad. Y en segunda, porque esos recientes años que nos estamos empapando de qué es una ciclovía, cuáles son las normas oficiales, etcétera, etcétera. Pero el punto que tocas, la verdad es que es muy interesante, nos da mucho que pensar y es una muy buena opción. Y sí, porque ahora mucha gente nos pregunta de las estaciones fantasmas, ¿no? Que pues siguen ahí como un recuerdo de que Wizy existió.
y nos preguntan si podría volver a existir, que qué pasa con eso. Y la verdad es que ahí nosotros no tenemos conocimiento de qué responder. Pues tenemos algunas posiciones, mira. He oído de los mismos activistas que dicen que es más fácil dejarlo morir y crear otro nuevo. Ok. Esa es una de las posiciones. Hay otra posición que es parecida, por ejemplo, ahora con el tema del tren interurbano, es crear uno a nivel estatal y que sea administrado por el Estado y de esta manera alimentar el tren con bici pública, ¿no? Okay. Pero igual sería otro diferente. Y el tercero, que es el más aferrado, que es tratar de revivir Wissi, el cual, pues... ¿Tú sabes si tiene deuda? No sé si tenga deuda, lo que sé es que tiene problemas para pagarse, por ejemplo, las licencias y esas cosas, porque aquí hay muchos problemas burocráticos para la aprobación de presupuestos. Okay. Y entonces no coinciden los tiempos presupuestales y burocráticos con los tiempos de la licencia. Entonces a la empresa privada, que además ni siquiera opera en México, se le acaba la licencia, pues simplemente te la cancelan. Claro. Entonces, de hecho, otro problema es que Wissi pues ya es un sistema de una generación pasada. No sé cuántas generaciones van, pero la nueva generación de bicis públicas ya ni siquiera requiere estas islas y por lo tanto el software ese que requerirían. Entonces, pues es posible que sería más fácil renovar el sistema a un modelo más actual. Más actual. Okay. Sí, además el problema de Wissi es que Wissi estaba encadenado a la ecozona y la ecozona solo estaba confinada al centro. Sí. Y también eso nos permitió visualizar otra cosa. Que empezaron con la ecozona, por ejemplo, el control de las verificaciones. Es que yo pensé que en ese tiempo iban a hacer lo que después quisieron hacer, que era como sellar la ecozona y no permitir el paso de autos, y luego que ahí pudiera circular libremente con la bici, pero al final no pasó eso. Al final ni siquiera lograron controlar sus propias normas de zonas 20 adentro de la ecozona. O sea, qué esperanzas de que puedan controlarlo en colonias periféricas, colonias y delegaciones, pueblos periféricos. Claro. No pudieron en el mismo centro, ¿no? Entonces, y ese encadenamiento de Wissi a la ecozona no permitió que, por ejemplo, se ligara a CEU, ¿no? CEU con los estudiantes habría sido una maravilla. Una maravilla, ¿no? Y por dar un ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, Wissi, por lo mismo estar atada a la ecozona, no podría estar ligada a la estación de tren de Pino Suárez, ¿no? Que de hecho, debería haber una ciclovía que ligue el centro con la terminal de tren. Ajá. Y por medio de bici pública o bici particular o como sea, scooters, puedan alimentar el tren desde el centro a la estación, ¿no? Eso es algo que debería haber. Entonces, la ecozona no permitiría que Wissi pudiera llegar a la estación hasta del tren, allá, ¿no? Entonces, sí tiene Wissi varias limitaciones que no le permiten adaptarse. Aunque pues, sí, en un sistema, en una cuestión ideal, pues sí, a todos nos gustaría que estuviera funcionando, ¿no? ¿Y tú de los tres escenarios, por cuál te inclinas? Pues yo creo que iría por la creación de un sistema más ambicioso. ¿Y nuevo? Y nuevo. Para aprovechar ya las nuevas tecnologías y que no esté limitada, ¿no? A la ecozona, así es. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya al final. Muchas gracias por haber venido. Es muy enriquecedora la plática. Algunas, ideas finales que nos quieras expresar. Bueno, generalmente siempre decimos esto, muchas veces de las publicaciones. Nosotros creemos, no creemos en la democracia, ¿cómo le llaman ellos? Representativa. Elegir un político que generalmente está más pensando en sus intereses económicos y de poder que los intereses de la ciudadanía. Nosotros no creemos en esos políticos porque lamentablemente nos han decepcionado en cuanto a sus resultados. Nosotros creemos que la democracia real es el activismo, ya que el activismo lo hemos vivido y hemos visto cómo a partir del activismo hemos cambiado la política pública, cambiado las leyes, empujado la agenda de movilidad y otros temas ambientales. Entonces, para nosotros el activismo es democracia real. Si tú quieres ver cambios en tus comunidades, tienes que hacerlos tú mismo. Es como de... si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Y el activismo, por medio de la acción directa, nos ha dado más resultados. Entonces, lo que yo invitaría es a los oyentes de este podcast y en general a la población, es que se activen y ejecuten acciones en beneficio de su comunidad. Ustedes se van a sorprender cómo 2, 3 personas, 4 personas en un pequeño comando pueden hacer cambios significativos en su zona. Y es la invitación, no esperar a que un político venga a solucionarlo por ti. Eso no va a suceder. Es más fácil que como ciudadanos y en acción comunitaria tengamos mejores resultados para la mejora de nuestras comunidades. Entonces es una invitación a la sociedad civil a activarse, a hacer los cambios por sí mismos, los cambios que requerimos en nuestra sociedad. Bueno, Dante, primero te agradecemos por haber venido al podcast
Y a los panditas les decimos que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si tienen alguna duda, comentario o desean que abordemos algún tema en específico, escríbanos al correo lasbicicletasnotienenlaculpa@gmail.com, en donde respondemos a todos nuestros usuarios. Por otra parte, también pueden disfrutar de nuestro contenido en las diversas redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, iVoox y TikTok. En todos ellos nos encuentran como Panditas Rodantes, mientras que a nuestro invitado lo encuentran como Cometa Colectiva Media en Facebook y Cometa Colectiva en Instagram, Twitter y TikTok. Sin más por el momento, gracias por escuchar y recuerden... Salgan a rodar, panditas.